vienen a esta clase, pues voy a tener consideración. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que viene a ser el cáncer de mama. Vamos a avanzar rápido, son 35 minutos más o menos, porque vamos a avanzar. Y a las 7:30, como está pactado, se van a ir para que vayan a estudiar. ¿Ya? Me avisan, pero por si acaso. Creo que están avisando a las 8 en punto. 8:30, ¿no? Yo sé. Bien, entonces lo que viene a ser la parte del cáncer de mama es una patología que viene a ser bastante importante. Acá sí salen bastantes preguntas en realidad. ¿Qué es lo que más tienen que estudiar para el segundo parcial? Para tiroides, con seguridad va a salir, digamos, dos preguntas. Para lo que viene a ser tiroides, de ahí sale en especial lo que hemos hecho bastante énfasis, ¿no? Lo que viene a ser lo que es el verde, el Hashimoto, el reino, su madura. Esas cosas tienen que saberlo muy bien, ya como diagnosticarlos. Ya, birras, con seguridad, les voy a poner como caso clínico, con seguridad, digamos. Ya, la tabla, veanla, revisenla bien. Se explicaba en la clase de birras, ¿no? ¿Qué se hace, digamos, cuando son birras 1, qué es con birras 2, igual están las diapositivas, digamos. Entonces, por ejemplo, les puedo poner, digamos, paciente, digamos, femenina, de la edad, con un birras, digamos, 4, ¿cuál va a ser su conducta en realidad? ¿No? Entonces, ustedes ya ponen unas dos palabras más, ¿no? Entonces, o sea, vayan viendo cosas que son importantes, como la diferencia entre el adenoma, los quistes de mama, cosas que son bien sobresalientes, ¿no? O sea, no, de hecho, no hago mucho énfasis en cosas que son muy minuciosas. Yo no quiero que se lleguen después que estén aplazando. El chiste es que aprendan, si no saben las cosas grandes, lo que necesitan son menos. Bueno, y entrando entonces en lo que viene a ser el cáncer de mama, tenemos que ver algo que es bien, hay que saber lo que es su prevalencia y su mortalidad. A pesar de todas las campañas que se han hecho y que existe hoy en día para detectar de manera precoz lo que es el cáncer de mama, pues los casos van en aumento, ¿no? A pesar de que muchos han visto, se hacen todo tipo de campañas en la parte de lo que es el Ministerio de Salud a nivel mundial, en todo, hacen siempre campañas de detección precoz, ¿no? Y se les enseña, se hacen mamografías, se hacen ecografías, se les enseña a las pacientes cómo deben examinarse, ¿no? Orientarles a la presencia de una tumoración o de algún nódulo axilar, pues deben acudir, ¿no? Para que sean valoradas y detectar lo más precoz posible, ¿no? El índice es bastante alto, como ustedes pueden ver ahí, hay bastantes casos. Se estima que para el 2025 va a haber casi 2.5 millones de casos nuevos nada más de cáncer de mama, es bastante elevado, y su mortalidad son 800.000 personas, ¿no? Mujeres que llegan a fallecer por el cáncer de mama, ¿no? Por lo cual se ve que por lo menos 12.5%, que es un porcentaje muy alto, de todas las mujeres va a llegar a padecer un problema de cáncer de mama, ¿no? No quiere decir que van a fallecer, sino que van a llegar a padecer, que si son diagnosticadas en etapas tempranas van a tener una buena resolución, y si no, pues una gran mortalidad. La incidencia sí es una de las patologías malignas más frecuentes, principalmente entre la mujer, no a diferencia de lo que viene a ser el hombre. La incidencia está alrededor del 2 al 3%, que va aumentando de manera anual, es bastante alto, a pesar de que parece que es bajo, 2 o 3%, pero si contamos toda la población general femenina que existe, ¿no? En el mundo, el 2 al 3% es bastante elevado, ¿no? Entonces, digamos, tener pues una gran incidencia que año tras año va llegando a incrementarse, a pesar de que se hace todos los triajes, todas las campañas para poder detectar de manera precoz este tipo de proceso tumoral. La mortalidad sigue a ser una de las más mortales en el sexo femenino, como decía, es la primera causa de que puede llegar a ocasionar, junto con lo que viene a ser el cáncer uterino, ¿no? Ambos están ahí a la par. Entonces, una causa importante también de morbilidad. Y sí se había visto que durante los últimos años, a pesar de que se han hecho muchas investigaciones en la detección precoz, principalmente en la parte genética, ¿no? Para detectar ciertos genes en los cuales ya la paciente si ya tiene sí o sí una predisposición a tener cáncer de mama, pues se han investigado todo este tipo de situaciones para detectar de manera precoz y disminuir la mortalidad, ¿no? Y realizar pues acciones lo más oportunas posibles, y con esto disminuimos bastante lo que viene a ser la morbilidad y también la mortalidad, ¿no? Efectivamente, como cualquier proceso tumoral, mientras tengamos estadios tempranos, sea un estadio 1, un estadio 2, la supervivencia va a llegar a ser mucho mejor. Mientras que tengamos estadios que van a ser avanzados, mucho más avanzados, estadio 3, estadio 4, la supervivencia a los 5 años va a llegar a ser pues peor,
¿no? Solamente, por ejemplo, ustedes es un ejemplo, una paciente femenina con un estadio 1, la probabilidad de supervivencia a los 5 años es del 98%, pero si ya se encuentra en un estadio 3, ¿no? Ni siquiera un 4, miren cómo reduce drásticamente, ¿no? Que el 24% de estos pacientes llegan a la supervivencia a los 5 años, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y hacer el diagnóstico precoz para que en estudios tempranos nosotros podamos llegar a detectarlo y tener lo que viene a ser, pues, diagnósticos precoces. Esta tabla y esta gráfica es muy importante y está también en el libro de Savisto. ¿Cuáles son los factores de riesgo de un cáncer de mama? Existen tres grandes grupos en realidad. Tenemos factores los cuales no son posibles de modificarlos. Tenemos factores que sí pueden llegar a ser modificables, esto en relación principalmente con los hábitos que llegamos a tener. Y también existen lo que son los factores de riesgo con la parte histológica. ¿Cuáles van a ser los más importantes? Los que son los que no se pueden modificar y los modificables. ¿Qué cosas y factores son los no modificables? La edad, difícil de modificar. A mayor edad, mayor riesgo de un cáncer de mama. El sexo, se puede dar en varones, un cáncer de mama también se puede dar, efectivamente la frecuencia llega a ser menor, pero también se puede dar. Pero el hecho de solamente ser mujer tiene ya un riesgo, ya, ¿no?, de tener un cáncer de mama. Las alteraciones menstruales por todos los cambios hormonales que se llegan a producir durante lo que viene a ser el proceso hormonal. La menarquia precoz, de igual manera, es un factor de riesgo para un cáncer de mama, ¿no? Principalmente antes de los 12 años que se produce la menarquia, es un factor de riesgo que se va incrementando para tener un cáncer de mama. Menopausias tardías. La menopausia va o comienza a partir de los 55 años para arriba, otro factor de riesgo también incrementado. La nuliparidad, de igual manera, pacientes que son nulíparas o que tienen una menopausia tardía o son nulíparas más asociadas, o sea, incrementan sus factores de riesgo para tener un cáncer de mama. Antecedentes familiares, de igual manera, y este también es una de las situaciones que se estudió bastante, lo que viene a ser la de predisposición genética. Todo paciente que es diagnosticado con estos genes que vienen a ser el BRCA1 y el BRCA2, la probabilidad de tener un cáncer de mama es bastante alto, no podemos decir del 100%. Por eso, cuando se diagnostica un cáncer de mama, hay que investigar estos dos mutaciones, aparte de los genes que se pueden llegar a producir. Por eso una paciente que tiene un cáncer de mama, por ejemplo, en el lado derecho, y que se han hecho los estudios y tiene, por mala suerte, cualquiera de estos dos, ¿no?, estas mutaciones de los genes, sí o sí es obligado a realizar una mastectomía también del lado contralateral, así no tenga mama, no tenga un cáncer en el otro lado, ¿no? Por eso esta mutación de este gen viene a ser muy importante, ¿ya? Antecedentes personales, la raza de igual manera y la radiación, no la exposición a la radiación. Todos estos son factores que nosotros es difícil que podamos modificarlos, ¿no? Entonces ya nacemos con ciertas, o llegamos a tener ciertas predisposiciones. ¿Qué factores se pueden llegar a modificar? Tenemos aquí lo que vienen son los factores en la parte de la reproducción, o sea que no sean exactamente vivíparas. La edad, de igual manera, de la primera gestación que se tiene, ¿no? Si la primera gestación es más allá de los 30 años, de igual manera aumenta lo que es el factor de riesgo para tener un cáncer de mama, ¿no? La cantidad de número de hijos, de igual manera, la ausencia de lactancia materna es otro factor, la obesidad, el consumo de alcohol, el tabaquismo, tratamientos hormonales sustitutivos, la parte de lo que viene a ser escasa actividad física, y también la parte de lo que viene a ser los trabajos por la noche, principalmente porque los trabajos por la noche puede ser un circadiano que se llega a alterar y todo eso llega a producir alteraciones hormonales, ¿no? Entonces estos son factores que nosotros podemos llegar a modificar. Una paciente obesa, tendrá que bajar de peso, una paciente que no sabe de lactar, pues hay que estimular, por eso la lactancia no es por eso el bienestar materno-fetal, ambos tienen su beneficio. Entonces son factores que nosotros podemos llegar a modificar. Entonces, si ustedes van viendo, son diversos, y si no se van cumpliendo estos,
pues son factores que van a ir sumando y el riesgo de tener un cáncer de mama viene a ser más alto, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sepan esta gráfica o este hecho, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? En resumen, entonces, para completar la anterior tabla, entonces vamos a tener factores de riesgo que van a promover un cáncer de mama y vamos a tener factores los cuales van a ser protectores, ¿no? O cómo nosotros podemos prevenir o disminuir esos factores. Ante un sedentarismo, efectivamente, nosotros hacemos actividad física, vamos a disminuir los factores de riesgo, ¿no? Es un factor protector, la actividad física. Como ven, la actividad física no solamente es pues para verse uno bien, nada más para estar más delgado, nada, sino que te ayuda en muchas cosas, te disminuye el factor de riesgo y el problema neoplásico, no solamente en mama, sino en cualquier otro proceso también de tumores malignos. El consumo de alcohol dijimos que es un factor, ¿no?, que tiene que ser modificable, sí, la parte protector, evitar el consumo. Obvio, no estoy diciendo que nunca tienen que consumir, pueden consumir, pero sí en cantidades que llegan a ser moderadas, ¿no? La no lactancia materna es un factor que promueve, ¿no?, también el cáncer de mama. La lactancia materna prolongada de igual manera es un factor más bien protector para esto, ¿no? Todos saben que más o menos lo más adecuado es que debe lactar hasta los 6 meses, ¿no?, para recibir más tiempo. Entonces, una lactancia materna prolongada es un factor protector para el cáncer de mama. Tratamiento hormonal de igual manera, sobrepeso, evitarlo. El consumo de carne roja, también de lo que viene a ser de esos animales, pues tiene mayor riesgo para desencadenar un cáncer, ¿no? Mientras que las frutas y los vegetales siempre van a llegar a ser factores protectores. ¿Esto por qué? Porque una vez que ingresan lo que vienen a ser las carnes rojas, sobre todo, o los productos enlatados a nivel del organismo, se llegan a liberar lo que vienen a ser las nitrosaminas. Y las nitrosaminas se llegan a absorber, y las nitrosaminas son factores de riesgo no solamente para desencadenar un proceso neoplásico a nivel de mama, sino también a nivel del estómago, a nivel del colon, a nivel del intestino. Por eso se recomienda consumir bastante fruta y verdura, porque la fruta y la verdura acelera el metabolismo, el tránsito intestinal, por lo cual va a haber un menor contacto de las nitrosaminas y una menor absorción, por lo cual se va a eliminar más rápido y por eso vienen a ser factores protectores, ¿no? Entonces, por eso el consumo de frutas y verduras viene a ser muy importante, ¿ya? El cáncer de mama se puede presentar de diversas formas. Efectivamente tenemos una masa solamente con la presencia de una secreción. También se puede presentar solamente con un pequeño nódulo nada más que podemos llegar a tenerlo, ¿no?, que se puede identificar, que a veces pueden pasar desapercibidas o puede haber alguna presente a través de los traumatismos y se relaciona con eso. Y sin embargo, pues lo dejan pasar hasta que en los casos que llegan a ser mucho más avanzados. Es por eso que las presentaciones clínicas de un cáncer de mama por lo general llegan a ser asintomáticas. La mayoría cursan asintomáticos y directamente ya vienen a veces con la presencia ya de una masa, que muy rara vez va a tener un dolor, o si no ya vamos a tener procesos tumorales que van a ser ya mucho más grandes, ¿no? ¿Cuál va a ser la principal manifestación? La presencia de esa tumorosis, ¿no? El 75% de las personas van por eso. Otras pueden venir por la presencia de nódulos, ¿no?, de ganglios a nivel de región axilar, cuando se están bañando o cuando se está haciendo el aseo, palpan ganglios en la región axilar y lo pueden palpar y a partir de eso pues se llega a un diagnóstico de un cáncer de mama, ¿no? Entonces son diversas formas como se puede presentar, pero como les dije, la mayoría llegan a ser pues indolores, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Que existen ciertos signos, ¿no?, que pues debemos tener en cuenta para sospechar altamente de un proceso neoplásico. ¿Y cuáles van a ser esos a nivel de la mama? Primero, identificación de una inflamación, ¿no?, de la mama. Simple, cuando hay una inflamación, debemos descartar ya las patologías benignas que hemos visto, como ser la presencia de una mastitis o una mastitis crónica que puede llegar a presentarse, ¿no? Si descartamos todo eso, entonces debemos tener mucho cuidado y sospechar de un proceso neoplásico. La presencia de polluelos también a nivel de la piel, esa retracción que se puede llegar a producir, también es un riesgo para tener, ¿no?, un cáncer de mama, para llegar a sospechar. El dolor a nivel de la mama, de igual manera, hasta que no se demuestre lo contrario, debemos sospecharlo, ¿no?, de que es ecografía o una mamografía,
veremos los estudios más pertinentes para que nosotros podamos diagnosticar el dolor, ¿no? Porque hemos visto que también existe lo que es la displasia que se puede producir, que se desarrolla principalmente con dolor a nivel de mama. De igual manera, lo que es dolor a nivel del peso, sobre todo la inversión que se produce de igual manera, también el enrojecimiento, una descamación, un engrosamiento a nivel del peso, secreciones anormales, principalmente una secreción que llegue a ser serohemática o hemática a través del peso, nos debe hacer sospechar, y hemos visto la microscopía de igual manera, ¿no? Investigar siempre si existe la presencia de células atípicas o no, y las tumoraciones en las sensibles. Todos estos van a ser signos de alarma que nosotros debemos tener presentes cuando vamos a hacer una inspección, ¿no? La parte de la mama. Y siempre que revisemos la parte de la mama, el examen físico, hay que revisar también la región axilar, ¿no? Para ver si hay ganglios o no. Siempre hay que revisar ambas cosas. Entonces, dentro de lo que viene a ser el cáncer de mama, el clásico el TNM viene a ser muy importante. Y aquí vamos a valorar el T, lo que hemos visto, que viene a ser siempre el tamaño del tumor, sobre todo, ¿no? Y también lo que viene a ser su afectación en cuanto a las estructuras. La N, la cantidad de nódulos afectados, esto es muy variable en cada proceso neoplásico. Y la M, que siempre es el más fácil de determinar cuál es la presencia o si existe o no presencia de metástasis. ¿Cómo va entonces lo que viene a ser la clasificación del TNM? La clasificación del TNM nos va a indicar que vamos a llegar a tener desde X, T0, T y S, y luego tenemos el T1 hasta el T4. Cada uno de estos va a tener su propia característica. Y esto nos va a ayudar a nosotros para realizar un estadiaje, ¿no? Estadiar a lo que viene a ser el cáncer de mama. Estadio 1, estadio 2, 3, 4, ¿no? De acuerdo a lo que viene a ser el TNM. TX solamente nos indica que existe un tumor, ¿no? Que es un tumor el cual no puede llegar a ser medible, puede ser que sea muy pequeño y que no puede ser medible con estudios complementarios, ecografía o mamografía, ¿no? No se puede llegar a medir. El T0 nos indica que existe una ausencia de un tumor, o sea, no hay ningún proceso tumoral. Esto ya determinado con los estudios de imagen. T y S nos indica siempre en cualquier proceso neoplásico la presencia de un carcinoma in situ. Así nos va a indicar la presencia de un tumor que va a llegar a ser totalmente localizado. Eso viene a ser in situ. Y a partir del T1, nosotros ya valoramos el proceso tumoral, ¿no? De acuerdo a su tamaño. T1 nos indica que si ese tumor es menos de 2 centímetros de diámetro. T2 nos indica que existe el tumor mide de 2 a 5 centímetros. T3 el tumor mide más de 5 centímetros. Y el T4 ya no importa el tamaño de lo que viene a ser el tumor, pero existe un gran compromiso en profundidad. Por eso existe la afectación de la parte torácica, sobre todo la parte ósea, los músculos intercostales y lo que viene a ser el estrato anterior, sin afectación de lo que viene a ser el músculo pectoral mayor. Entonces, T4 existe afectación en profundidad, ya sin afectación del pectoral mayor. Cada una de estas a la vez puede llegar a subdividirse. ¿Ya? Esto no vamos a tocar mucho las subdivisiones, lo más importante ustedes que sepan, digamos que T1 tiene que ser un tumor más o pero menos de 2 centímetros, un T2 menos, ¿no? Entre 2 y 5, un T3 más de 5 y un T4 cualquier tamaño, pero con afectación ya en profundidad. De esto pasamos a lo que viene a ser el N. El N, por ejemplo, del cáncer de mama, ustedes ven esta tabla, es bastante complejo. No nos llega a ser mucho más sencillo y solamente se toma la cantidad de ganglios afectados. En esta no llega a ser excepción, pero se toma también si existe afectación de otras zonas. Lo mismo en lo que viene a ser el T, vamos a tener el NX, ¿no? El N0,
N1, el N2 y el N3. El NX significa que no se puede llegar a lograr ningún ganglio renal. ¿Qué quiere decir? No va a existir ganglios afectados por lo general o no se puede llegar a lograrlo adecuadamente. El N0, entonces, cuando no existe afectación ganglionar, no hay ningún ganglio comprometido. El N1 ya nos indica que existe afectación de ganglios, y al existir afectación ganglionar y existe presencia de metástasis. No de una metástasis, pero ganglionar, nada más. Y el N1 es la identificación solamente entre 1 a 3 ganglios, ya sean ganglios axilares o ya lleguen a ser los ganglios mamarios internos que hemos visto, ¿no? Que son los que se encuentran por dentro del borde del músculo del pectoral. Luego tenemos el N2, que se caracteriza por la presencia de 4 a 9 ganglios ya axilares, o también a nivel de los mamarios internos. Y el N3 es la identificación a la presencia de más de 10 ganglios axilares, pero a la vez estos ganglios pueden llegar a tener otras afectaciones, ¿no? Pueden tener afectaciones de mamarias internas, pueden tener afectaciones que pueden hacer el grupo 2 o el grupo 1 también, de lo que es la cadena ganglionar. Entonces, en resumen, NX, que no es posible evaluar ganglios; N0, que no hay ganglios afectados; N1 de 1 a 3, N2 de 4 a 9 y N3 más de 10 ganglios afectados. ¿Ya? Eso viene a ser el N. Doctor, entonces el problema de un ganglio linfático en estos casos es que hay células metastásicas ahí dentro. Y por el proceso de circulación linfática, estas células se van a otros órganos, ¿entendés? Ese es el problema entonces. Ese es el problema en realidad. Ahí ya se vienen a ser las metástasis. Por eso pasa que el proceso tumoral puede diseminarse por diversas maneras. Una de las principales vías viene a ser la vía ganglionar, ¿no? La vía linfática. Y lo que puede ser también por vía hemática o por continuidad. Por siempre, en cualquier proceso tumoral, siempre hay que identificar los cambios, ¿no? A veces solo hay tumor pequeño, pero ya hay cambios interesantes. Entonces, por eso siempre hay que tomar biopsia de los ganglios afectados. No siempre se lo toma. El ganglio es el que te va a decir si hay proceso neoplásico o no. ¿Ya? Y eso lo va a determinar la patología. Entonces, ¿Y ahí en esos casos ya se opera directamente los ganglios o no? claro, ese es el vacimientos ganglionares en realidad. Ahí ya va a optar directamente. Ahora, muchas veces pasa que a veces los ganglios por el proceso tumoral solamente se encuentran inflamados, pero sin embargo no hay metástasis, no hay micrometástasis. Por eso, que cualquier ganglio que se identifica, hay que biopsiarlo y hacerlo a analizar. Si sale con proceso tumoral, ya nos indica que existe un proceso de una micrometástasis. Si sale negativo, entonces es más un proceso inflamatorio que puede desencadenar igual un proceso tumoral. Por eso nos quedamos más tranquilos. Por eso es importante ser evidente. Y la M de la metástasis, que es el más fácil, MX que no se puede medir el proceso metastásico, M0 que no hay metástasis, y el M1 que existe una metástasis a distancia, ¿no? Puede ser afectación de la parte pulmonar, hepática, la parte de lo que viene a ser el cerebro, ¿no? Entonces tenemos diversas zonas que pueden llegar a afectarse. Y ya de acuerdo a todo lo que viene a ser, ¿no? Nosotros hacemos viene a ser el estadial. Entonces el TNM, como les decía, cualquier proceso neoplásico va a ser muy importante, porque de acuerdo a esto nosotros vamos a poder saber cuál va a ser el tiempo de supervivencia y también cuál va a llegar a ser también nuestro control. Estadios que lleguen a ser tempranos, como ser el 1 hasta el 2A, incluso son diagnósticos tempranos, porque nos indican en primer lugar que no existe una gran metástasis, sobre todo, ¿no? Metástasis cero, por ejemplo, se fijan en ganglios, podemos llegar a tener hasta 3 máximo, ¿no? Y si vemos en cuanto al tamaño del tumor, pues más o menos van hasta los 5 centímetros, no pasa de eso.
Pero si ya vamos avanzando, por ejemplo, en un estadio 2B, ya el tumor ya va a tener, o sea, que mide máximo 5 centímetros, pues 3 ganglios afectados, no 3 ganglios afectados. Entonces, esto ya nos indica que existe ya un mayor avance. ¿Qué decir, digamos, en un estadio 3A, por ejemplo, en el cual, si tenemos, por ejemplo, un tumor que mide menos de 2 centímetros, ¿no? Pero ya tenemos presencia de 4 a 9 ganglios por lo general, entonces ya nos considera que es un tumor ya más avanzado. ¿Por qué? Porque existe mayor cantidad de ganglios afectados, ¿no? Más grande el tumor, tenemos entre 4 y 9 ganglios con proceso ya metastásico. Entonces, la supervivencia llega a ser menor. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, en estadio, por ejemplo, 3B, un tumor que va a medir más de 5 centímetros, ¿no? Que puede ser más grande, con afectación en realidad, digamos, y en planos profundos. Y a pesar de que no existe metástasis, o tenemos 0 ganglios, ya se considera un estadio 3B. ¿Por qué? Porque existe una mayor afectación del proceso tumoral, ¿no? Afectación ósea, muscular. Entonces, en estos casos ya llega a ser mucho más avanzado. Ni qué decir si llegamos a un estadio 4. No importa en el estadio 4 qué T tengamos, si sea menos de 2 centímetros, que no sea valorable, no importa qué N tengamos, sea un ganglio o sean 10 ganglios, pero ya la presencia de metástasis, ya de por sí, ya ese es un T4 y nos indica que ya se refiere un estadio 4 y nos indica una supervivencia pues que llega a ser bastante mala, y a veces no llega ni siquiera al 5% a los 5 años, ¿no? Entonces es muy importante pues, saber TNM, estudiar bien al paciente y de acuerdo a eso realizar un estratigrafía preciso, ¿no? Y también de acuerdo a eso vamos a tomar nuestra conducta. Estadios tempranos, tratamiento quirúrgico a veces netamente, no una buena exéresis, vasectomía ganglionar, es suficiente. Estadios más tardíos, la parte quirúrgica muchas veces solamente sirve para reducir el tamaño tumoral, efectivamente el tumor igual va a seguir creciendo, ¿no? Pero tenemos que asociar una quimioterapia, una radioterapia, entonces ya llega a ser una conducta mucho más agresiva, ¿no? Y a pesar de eso, la supervivencia llega a ser menor. Entonces, hasta ahí tenemos lo que vamos a hacer. ¿Alguna consulta o que tengan hasta ahí, chicos? Entonces, dentro de lo que viene a ser la parte de la histología, en realidad del cáncer de mama, vamos a tener diversos tipos que van a ser bastante frecuentes, otros que van a ser muy raros. Dentro de eso vamos a tener lo que viene a ser, ¿no? Son los cánceres marianos invasivos, los invasivos sobre todo, y vamos a tener dentro de esto lo que viene a ser, ¿no? Son el carcinoma lobulbar invasivo y el metástasis invasivo. Estos van a ser los más frecuentes. Dentro de estos, el más frecuente vamos a llegar a tener el metástasis invasivo, ¿no? Que va a llegar a ser los más frecuentes, que se identifica en un 50 a un 70% en realidad de los pacientes que llegan a tener. El resto se encuentra en un porcentaje que llega a ser pues mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el más frecuente de todos los tipos histológicos en el cáncer de mama? El carcinoma ductal invasivo, ¿no? Este va a llegar a ser más frecuente con un 50 o 70%. El resto van a ser pues poco frecuentes, bastante raros en realidad. ¿En qué consiste lo que viene a ser un cáncer de mama no invasivo? Hemos visto que existe de acuerdo a su tipo histológico lo que son los invasivos o los tipos no invasivos. Existen dos grandes grupos, el lobulillar in situ y lo que viene a ser el ductal in situ, ¿no? Lo que llevamos unas letras CLIS y CDIS. Entonces, el lobulillar in situ se va a caracterizar principalmente porque va a ser un proceso no neoplásico que es en realidad un factor de riesgo que va a desencadenar un cáncer de mama. Por lo general, al ser in situ, este solamente va a llegar a afectar lo que viene a ser un lobulillo o solamente dos lobulillos, nada más. No necesita así una gran expansión, por eso se denomina in situ. Mientras que los ductales, estos llevan a tener un mayor tipo
tipos histológicos que se pueden existir, como ser los papilares, los uniformes, ¿no? Los óleos, son diversos tipos histológicos que existen dentro de los que vienen a ser los carcinomas ductales in situ. Y estos efectivamente pues van a llegar a tener mayor riesgo de malignidad a comparación de otros. Tanto el papilar como el uniforme, por ejemplo, van a ser más frecuentes de desarrollar un cáncer, ¿no? Ya maligno en la parte de lo que viene a ser el mama. Mientras que los otros que existen suelen ser muy poco frecuentes, ¿no? Y el desarrollo de un cáncer de mama llega a ser mucho menor. O sea, no existe una gran expansión del proceso tumoral, por eso se denomina no invasivos o invasivos. Dentro de esto es muy importante determinar lo que hemos estado viendo ya en lo que es la mamografía, la identificación de lo que son las microcalcificaciones, que pues, se puede identificar. También se puede identificar la presencia de necrosis en la parte de los conductos, si hablamos de un carcinoma ductal, o también a nivel de los ovurillos. Como les dije, son específicamente afectación de ciertas estructuras sin llegar a desarrollar pues, un gran proceso neoplásico, ¿no? Por eso se denominan no invasivos. A diferencia de estos, del cáncer de mama invasivo, estos ya llegan a ser de mayor riesgo, porque estos ya llegan a tener problemas ya metastásicos. Estos sí tienen un gran abarque en toda la estructura de la mama, y estos afectan en realidad todo lo que viene a ser su arquitectura, por lo cual pues va a haber una mayor infiltración. Esta infiltración va a ir siendo siempre de una manera desordenada, puede saltarse de una zona a otra zona, ¿no? De igual manera no llega a respetar ninguna parte de lo que viene a ser la función de la mama, tampoco ninguna estructura, por lo cual llega a ser, pues, y se considera de esa manera invasivo. ¿Cuáles van a ser los dos tipos más frecuentes? El ovuliar y el ductal. Lo mismo que sucede en lo que viene a ser el no invasivo, porque ambos se pueden llegar a producir. El ovuliar, que se denomina invasivo, se caracteriza principalmente, ¿no? Porque la afectación es a nivel del lobulillo donde comienza, y los lobulillos, al ser unas estructuras que llegan a ser como unos racimos, pues su característica es que vamos a encontrar microcalcificaciones, ¿no? En forma de filas principalmente, o en forma de racimos. Esa es su característica que llega a tener. A diferencia de los ductales al ser mucho más grandes efectivamente, ¿no? Entonces estos hasta incluso se puede detectar por la palpación, principalmente a nivel de la mama, y es más identificable con una mamografía. Mientras que el ovuliar, a veces hasta la mamografía no se los puede identificar porque las microcalcificaciones que pueden llegar a tener suelen ser tan pequeñas que en estadios tempranos, en fases tempranas, pues no se diagnostica de una manera adecuada, ¿no? Entonces esas van a ser las características principales. El ovuliar, entonces, tiene microcalcificaciones, por lo cual el diagnóstico llega a ser algo más complejo, tanto en la mamografía y también de lo que viene a ser el examen físico, a no ser que estén en estadios ya muy avanzados. Mientras que el ductal, directamente, al tener ya calcificaciones más grandes y tener afectación de estructuras más grandes, entonces se los puede llegar a palpar fácilmente, o hasta incluso se los puede diagnosticar con una mamografía. El ductal invasivo va a tener también diversos tipos histológicos, y dentro de este, uno de los más frecuentes, vamos a llegar a tener pues lo que vienen a ser los de tipo invasivo que ocurre a nivel de la mama. Y este ductal, como es el que se diagnostica de una manera más fácil con la mamografía y también con el examen físico, va a llegar a ser uno de los más, en realidad, más frecuentes que vamos a llegar a tener. Por eso ocupa un 50 o un 70% de lo que vienen a ser los procesos neoplásicos a nivel de la mama. Mientras que el ovuliar, al ser una afectación que llega a ser pues, en estructuras más pequeñas, más complejo de la mamografía, de igual manera el examen físico, pues su porcentaje va a llegar a ser mucho menor, ¿no? Entonces son grandes características que a grandes rasgos nosotros nos puede llegar a ser sospechar. Los marcadores tumorales en el cáncer de mama son muy importantes, y ustedes ven que ven una gran cantidad de marcadores tumorales. Y hoy en día, lo que se realiza ante cualquier paciente que se diagnostica de un cáncer de mama es siempre identificar estos marcadores moleculares. ¿Y por qué se identifican?
porque existen tratamientos que son específicos para algunos de estos, por lo cual la paciente que ya sea diagnosticada, por ejemplo, de un cáncer de mama, que se le echen los marcadores moleculares, y se determina, digamos, que tiene un marcador tumoral, específicamente, digamos, el ciclooxigenasa, podemos hacer directamente un tratamiento específico. ¿No? Por eso, el tratamiento del cáncer de mama hoy en día ya no es pues, el mismo para todos, ¿no? Ni tanto en la quimio ni en la radioterapia, porque tenemos la ventaja de los marcadores tumorales, que es lo que hoy en día se está más bien haciendo énfasis, ¿no? Para poder determinar cuál de todos estos puede llegar a tener pues, esa paciente que está cursando con este proceso neoplásico, ¿no? Y así con esto se hace un tratamiento más específico, ¿no? Y tenemos mejores resultados, ¿no? Entonces son diversos los marcadores tumorales que llegamos a tener, receptores de hormonas, tenemos la angiogenia, lo que viene a ser el ciclo celular, lisosomas, ciclooxigenasa. Entonces, factores de crecimiento, entonces tenemos diversos marcadores moleculares y estos van a ser muy importantes para el tratamiento específico, ¿no? Es como si más o menos hicieran ustedes un cultivo, digamos, más antibiótico, ¿no? Entonces, efectivamente, eso lo contamos en nuestro medio, pero sí en otros países ya diferentes se enfocan en realizar esto, ¿no? Y con esto, el tratamiento se va, se hace de manera dirigida, porque ya sabes hacia qué vas a ir apuntando. Entonces, como les decía, es algo que debería hacerse de rutina en los pacientes. Nos ha oído mucho predecir, ¿no? Quiénes se van a beneficiar con el tratamiento. Es un tratamiento que viene a ser mucho más específico, o sea, tiene su gran ventaja de hacer lo que viene a ser los factores moleculares. Y también para ver qué pacientes van a ir directamente a una terapia y van a tener mejor respuesta, y quienes van a ir, digamos, a una radioterapia, o quienes pueden hacer así incluso pues tratamiento solamente farmacológico y van a llegar a tener mejores respuestas. Por eso es importante revisar los marcadores moleculares para hacer un tratamiento que viene a ser más específico, no como antes, que primero hacemos un tratamiento farmacológico, si es que con eso vemos que no existe disminución del tumor, que más bien existe un mayor aumento, pasamos así a realizar, digamos, lo que viene a ser la quimio, la radioterapia. Si vemos como la quimio y la radioterapia no funciona, entonces, bueno, pues vamos jugando. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, se hacen lo que son los marcadores moleculares, ¿no? Vamos a quedar ahí entonces, ya es ahorita las 7:30.